A mí una de las cosas que sí me molesta mucho de esta cuestión populista es, por ejemplo, las pensiones. Me parece que es muy importante, y aquí lo hemos dicho, debatir las pensiones. Pero decir que vamos a subir, se van a incrementar las pensiones sin que haya un esfuerzo fiscal, sin que se haya recursos para financiarlos, pues eso sí es populismo, Violeta. Perdón, seamos serios. Queremos mejores pensiones, alguien va a tener que hacer más esfuerzo y pagar más. Estoy de acuerdo contigo en que hay que ser serios. Yo creo que no se vale tachar una reforma, una iniciativa de irresponsable sin haberla leído. Yo la leí. Les voy a decir una cosa, les voy a recordar una cosa. La política más exitosa de este sexenio, seguramente estarán de acuerdo, fue el incremento del salario mínimo. Sí. Sacó millones de personas de la pobreza, fue una política bien pensada, consensuada con los tres sectores, el sector privado, gobierno y trabajadores. Esa política... Amigos, las reformas que envió el presidente López Obrador al Congreso van a empezar a ser analizadas y sobre todo vamos a estar escuchando a una oposición completamente aberrante, diciendo que cómo es posible que estén atentando ante los órganos de la democracia. Hay algunos que van a decir que esto es un show mediático del presidente, como lo vamos a ver a continuación. Incluso hasta Zuckerman dice, ¿cómo es posible que el presidente esté presentando esto ya cuando va a salir de su gobierno? Casi dice, lo hubiera mejor presentado Claudia Sheinbaum o la próxima presidenta, para no decir otras cosas. La realidad es que están muy ardidos, porque ¿qué hubiera pasado si estas reformas hubieran sido propuestas por un candidato del PRIAN, por un candidato del neoliberalismo? Le estuvieran aplaudiendo. Esa es la realidad. Si lo vimos en sexenios anteriores, y el claro ejemplo, amigos, es la reforma de pensión. Esa ley 97 que a la mayoría de trabajadores les afectó brutalmente, el presidente quiere cambiar eso. Y sabe que el recurso tiene que venir de órganos que están consumiendo bastante dinero y que no son necesarios. ¿Qué sucede? Obviamente hay una comodidad gigantesca para aquellas personas que están colgadas ahí, para aquellas personas que los propios dirigentes partidistas pueden mover a su merced de esos puestos para tenerlos en la palma de la mano. El presidente se da cuenta de esto y lo quiere cambiar. Sin embargo, hay muchísimos periodistas que están a favor todavía de este régimen que se niega a cambiar. Y vemos ahorita cómo en esta mesa de debate arrastran con todos. Violeta Vázquez no se quedó callada, amigos, y tremendo bofetón que le metió a Zuckerman para que aprenda. Eso es algo que viene... Salarios de trabajadores privados, públicos, programas sociales, en fin, es una batería bastante amplia de una administración que ya está terminando. Nos vamos a poner a debatir sobre la reforma de un gobierno saliente, no de un gobierno entrante. Bueno, vamos a debatir lo que esto implica. Saludo para tener este debate aquí en el estudio a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Vía remota está Violeta Vázquez. Violeta, ¿cómo estás? Espero que me escuches, Violeta, con esta voz. Te escucho, pero estoy igual que tú, no sé qué nos tomamos. Sí, qué barbaridad. Bueno, va a decir que nos los pegamos tú y yo, no sean tú eres parte... Bueno, primero saludo porque ya está con nosotros Carlos Bravo Regidor. Buenas noches. Sí, siempre llega tarde Carlos Bravo Regidor, en la vida siempre ha llegado tarde. Qué malo eres, ¿eh? Soy malo. No, bueno, pero ya ves que estoy afónico. Sí. Ya te diste cuenta. Sí. Pero vine y llegué temprano. Muy bien, Leo. Violeta Vázquez, sí te quiero hacer una pregunta, porque tú eres parte de un grupo que está siendo coordinado por el doctor Juan Ramón de la Fuente para hacer un diagnóstico, tú misma lo has dicho, y propuestas de políticas públicas para la eventual administración de Claudia Sheinbaum si gana en el próximo 2 de junio. Yo me queda la duda, Violeta, y creo que la duda la tenemos muchos, de hasta dónde este ejercicio que están haciendo ustedes en campaña es compatible con estas 20 reformas que presentó el presidente López Obrador. ¿Qué debemos de pensar? Que ustedes están proponiendo lo que propone López Obrador, lo que va a proponer Claudia, ambos, en fin, un poco que nos expliques eso, porque creo que es una pregunta muy legítima, Violeta. Sí, bueno, buenas tardes a todos. La primera cosa que... Voy a contestar primero tu pregunta y después voy a hablar como de las implicaciones políticas de esta presentación. Por favor, sí. Justamente ahorita venimos de tratar de conjuntar lo que hemos recogido a través de estas reuniones en los diálogos, y la verdad es que hay muchas cosas que ya vienen en estas reformas, es decir, acerca de la congruencia que hay entre las reformas que está proponiendo López Obrador. Y yo no digo que las propuestas de Claudia Sheinbaum, porque esas todavía no están, se están conformando, pero las propuestas que hemos recogido en los cientos de foros y mesas de trabajo
por lo menos en los temas que yo he tenido la oportunidad de recabar, son muy consonantes, pero mucho, o sea, al grado que hay unas que hasta parece que nos las fusilamos del presidente y no es así, no, realmente se recogieron a ras de tierra. Una de ellas es, por ejemplo, el recuperar la rectoría, que el Estado recupere la posibilidad de construir vivienda social. Eso es algo que se oye en todos lados y eso es algo que viene en una de esas reformas. O la de, la de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad ya estaba muy cantada, se trata nada más de ponerlo a nivel constitucional, porque ya se había hecho una reforma en 2019, pero había sido más gradual, ¿no? Se había empezado con las personas de 68 y más, y las discapacitadas pues tenían que estar, las prioridades estaban en las comunidades afromexicanas e indígenas. Pero bueno, después, una vez contestado eso, te quiero decir que a mí me gustaría hablar de la enorme relevancia política que tiene el acto de ayer. Y yo, más allá de pensar que es una bola de estambre, como diría Paula, pienso que no hay nada más importante que pensar en un proyecto de nación. O sea, si hay algo que políticamente tiene contenido, es el proyecto a dónde quieres llevar a un país o qué es lo que piensas hacer con el poder o la legitimidad que te da la elección popular. Y creo que de eso se tratan esas reformas. Ahora, teniendo un poco la pregunta muy legítima de por qué ahorita, bueno, porque hubo muchas de ellas que se implementaron previamente y, como dije, tenían que irse implementando de manera gradual. Ese es el caso, por ejemplo, de muchas de las reformas de bienestar. Pero sobre todo, me parece lo más importante es que estas reformas, la presentación de ayer, pone la agenda de aquí en adelante sobre qué es lo que se va a discutir. Ya no vamos a estar discutiendo si Xochitl habla inglés o si no sé qué. Esas son tonterías. Lo importante aquí es qué proyecto de nación queremos y quién lo va a defender. Y aquí yo veo, por ejemplo, digamos, una cosa es lo político y otra cosa es lo electoral, pero ahorita estamos en un momento, una coyuntura electoral, y entonces se va a confundir las dos cosas. Claudia Sheinbaum en este momento está defendiendo las reformas del presidente y yo no veo en qué momento Xochitl Gálvez va a tener contrapropuestas o va a articular una oposición a las reformas. No lo veo. Me parece que a partir de aquí ya se dictó la agenda y la discusión política de fondo va a ser este proyecto de nación. Muy bien, aunque sí resulta un poco extraño, Carlos, yo no tengo memoria de un gobierno saliente que esté poniendo la agenda en lugar de un gobierno entrante, ¿no? Sí. De hecho, los presidentes, pues, a estas alturas del sexenio, pues ya iban de salida, ¿no? Yo escuché ayer al presidente, está como siempre en campaña, ¿no? Sí, bueno, es que esta sucesión presidencial en general, Leo, en esta sucesión se han roto absolutamente todos los códigos. Lo mediático. Yo creo que los derechos de los pueblos indígenas, el ser reconocidos como sujeto de derecho, que es una lucha que traen desde antes, pero que está consagrada en los acuerdos de San Andrés, yo no me atrevería a llamarlo ruido mediático, bola de estambre, distractor. Creo que es un derecho ganado, porque se ha peleado muchísimo, por el que se ha derramado sangre. Son de los pueblos, es uno de los sectores más pobres del país, de los más flagelados, hay una deuda histórica con ellos y francamente ya era hora de esta reforma. Que la llamen, la desprecien y digan que nada más nos están queriendo entretener, es no conocer el contenido de esta reforma y el contenido de una lucha indígena que tiene más de 30 años. Me parece también que los derechos de los trabajadores, el derecho a una vivienda adecuada, este esquema de darles una vivienda en renta, que se puedan usar sus fondos también para el arrendamiento, es una demanda, señores, que yo he escuchado en cada foro en donde hemos estado hablando de vivienda y que se recoge en una reforma que para eso tiene que reformar algunos artículos constitucionales. No me parece que sea ruido mediático o sea nada más un movimiento electorero. Ahora, como dije al principio, por supuesto que va a haber implicaciones electorales, porque la reforma se está presentando en este momento. Pero hasta donde yo recuerdo, en este momento, Andrés Manuel López Obrador es todavía el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Entonces tiene todo el derecho de proponer reformas. Y muchas de ellas pues son el resultado de consensos que se han logrado a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, de la reforma electoral, que solamente voy a tocar ahorita la parte de las consultas y la revocación de mandato, la demanda de que se redujera al 30% de la participación, el mínimo para que la consulta o la revocación de mandato sea vinculante, es una demanda que surgió precisamente de realizar los ejercicios de la consulta y de la revocación. Entonces, no sé a qué le están llamando en posición. Muchas de estas reformas justamente vienen de la experiencia acumulada de esos 5 años y medio. Entonces, eso es lo que quisiera decir. Y nada más respecto a las pensiones, una cosa nada más. Se habla mucho de militarización, cuando nada más estábamos hablando de la Guardia Nacional y del mismo, creo que el tema militar. Pero una cosa que omiten, por ejemplo, decir, es que esa reforma de pensiones también implica financiarse del 25% de las utilidades de las empresas del ejército. Eso no lo van a decir porque van a decir que están militarizando las pensiones. No, bueno, pero pues vamos a ver si esas empresas van a generar utilidades, ¿no? Carlos, mira, yo creo 20 iniciativas de reforma constitucional del presidente López Obrador. Y déjame empezar ahora contigo, Violeta, porque yo decía, si dentro de la parte política, si veo la desaparición de los órganos autónomos del Estado, si veo lo que quieren hacer en el Poder Judicial, si veo lo que quieren hacer en materia de desaparición de plurinominales, en fin, pues hay un claro proyecto de concentrar el poder en el Ejecutivo. Insisto, se vale proponer eso, pero sí lo podemos considerar, y empiezo contigo, como una propuesta de concentración de poder en el Ejecutivo Federal. No veo, perdóname Leo, en qué sentido la reforma electoral
implica concentrar el poder en el Ejecutivo. O sea, tiene varias partes. Una de ellas, por ejemplo, la que mencionas, la desaparición de las plurinominales, con la cual también tengo que reconocer que yo no estoy de acuerdo. Me gustaba mucho más la versión de la representación proporcional pura que se había presentado antes. Sí. Pero bueno, en efecto, yo creo que eso no concentra el poder en el Ejecutivo. Digamos, lo que hace es, me parece que eliminar la representación proporcional es terrible, pero no necesariamente es la concentración del poder en el Ejecutivo. Lo mismo con la reforma judicial. O sea, lo que hace... Perdón, te interrumpo, porque efectivamente cuando las elecciones son concurrentes, se elige presidente y diputados uninominales, suele tener mayoría y suele acabar sobre representado el partido que gana el poder. Por eso, o sea, sí tendría una gran posibilidad de tener mayoría absoluta e incluso calificada si se desaparecen los plurinominales. Sí, me parece que no es una buena idea, pero de todos modos, la reforma judicial también, por ejemplo, esta súper controvertida elección popular de ministros y de jueces está diseñada de tal manera que cada uno de los poderes propone a sus posibles contendientes. Entonces, no me parece que todas necesariamente sean una concentración de poder en el Ejecutivo. Por supuesto, el Ejecutivo está proponiendo las reformas y pues van a tocar mucho a ese ámbito del poder. Respecto, a mí me gustaría también ahondar en el hecho de que hay muchas de estas reformas, por ejemplo, la es que ahorita estaba diciendo Carlos que no se ve un sentido de Estado. Y yo creo que en todas las reformas, es que no las has leído, pero si las lees en cada una de las iniciativas, es lo más recurrente que hay, es el dicho de que el Estado recupere la rectoría de, ¿no? Por ejemplo, que el Estado vuelva también pueda proporcionar el servicio de tren de pasajeros. Perdón que estoy un poco lenta porque me tuve que tomar un taxi para esto, pero... Es decir, en cada uno de esos, recuperar la rectoría del Estado para poder construir vivienda social, recuperar la rectoría del Estado. Es decir, en muchos de estos ámbitos, justamente lo que se trata es de un modelo de Estado al que se le fue desgajando y se le fueron quitando responsabilidades y obligaciones. El tema de las pensiones también es otro. Y justamente todo el paquete de reformas, si yo lo pudiera resumir en una frase, sería recuperar la rectoría del Estado en muchos de estos ámbitos. Ahora, es verdad que las reformas, ayer como las presentó el presidente, a mí me parecía que de la 1 a la 15 eran pan comido. Es decir, eran cosas con las que, perdón, pero más o menos todo el mundo está de acuerdo y seguramente se van a afinar detalles y espero que haya una discusión legislativa seria y que se afinen cosas puntuales. Las últimas 5 son mucho más controvertidas, casi que creo que están ahí apostadas para perder, que son obviamente la reforma judicial, la electoral, la administrativa de los OCAS y otras que ahorita no recuerdo, pero las últimas 5 son las más controvertidas. ¿Podrías decir que, sí podrías entonces admitir que es un paquete de reformas estatistas? Pues es un paquete de reformas que recupera el estado de bienestar, que es ese proyecto obradorista. O sea, por eso tampoco entiendo esto de que es un distractor, es una bolita de estambre ahí. No, pero es el sentido del estado, es el sentido del proyecto. Es que es diferente decir que es de estado de bienestar a un estatista de donde, pues qué sé yo, el estado va a tener trenes de pasajeros. El estado chino es un estado muy estatista. No tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de malo decir que son estatistas. Pero justamente para evitar malinterpretaciones, porque cuando dices estatista se puede entender estatista autoritario, estatista, yo qué sé, hay muchos tipos de estatismo. Y yo creo que esta es la recuperación de un estado de bienestar específicamente. No es nada más la recuperación de poder del Estado por el Estado. Carlos, concentración de poder, estatismo, ¿qué etiquetas le pondrías a esto? Mira, de entrada me parece importante la precisión de que hay una intención de darle más poder al partido mayoritario, que es el del presidente. Sí. Esto de la eliminación de los plurinominales obviamente haría más grande la mayoría de Morena, y en la medida en que el presidente es el líder natural de su partido, pues le da más poder, ¿no? Porque aumenta el peso relativo de su fuerza política en los órganos de representación. Yo creo que a mí me causa problemas decirle estatista, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que cuando hablamos de Estado, hablamos de dos cosas muy importantes que esta iniciativa pasa de largo. La primera es la construcción de instituciones y la segunda es la planeación fiscal y financiera. No hay estado de bienestar sin una base fiscal amplia, sólida, que realmente pueda agravarle a la sociedad el costo de todos esos servicios que consideramos definitorios del estado de bienestar. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un simulacro de Estado. Un intento, digamos, de tener el gesto de estar construyendo Estado después de un sexenio que no ha hecho más que debilitarlo. No hay estado de bienestar, por ejemplo, tampoco sin una administración pública fuerte, sin un servicio civil que realmente le pueda dar sostenibilidad en el tiempo a todos los servicios. No hay nada de eso en esta reforma. Yo creo que hay... Violeta, esta cosa, yo que sí me considero neoliberal, ya me andaba regañando el día de hoy en la mañanera por tal admisión, ¿no? Pues, ¿qué tiene de malo ser socialista o neoliberal o comunista o sinarquista? El populismo tiene una compulsión antipluralista, ¿no? Entonces, pues no sé, pero ya me regañaron, ni modo. Pero a mí una de las cosas que sí me molesta mucho de esta cuestión populista es, por ejemplo, las pensiones. Me parece que es muy importante, y aquí lo hemos dicho, debatir las pensiones. Pero decir que vamos a subir, se van a incrementar las pensiones sin que haya un esfuerzo fiscal, sin que se haya recursos para financiarlos, pues eso sí es populismo, Violeta. Perdón, seamos serios. Queremos mejores pensiones, alguien va a tener que hacer más esfuerzo y pagar más.
Estoy de acuerdo contigo en que hay que ser serios. Yo creo que no se vale tachar una reforma, una iniciativa de irresponsable sin haberla leído. Yo la leí. Les voy a decir una cosa, les voy a recordar una cosa. La política más exitosa de este sexenio, seguramente estarán de acuerdo, fue el incremento del salario mínimo. Sí. Sacó millones de personas de la pobreza, fue una política bien pensada, consensuada con los tres sectores, el sector privado, gobierno, trabajadores. Esa política, en gran parte la diseñó Luis Munguía. Él está detrás de la reforma en pensiones, fue el asesor técnico de este grupo, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Gobierno, de Gobernación, perdón. Entonces, yo personalmente creo, bueno, no sé, la audiencia creo que debería darle el beneficio de la duda a una comisión técnica que elaboró una reforma bien calculada, que elaboró la política tal vez económica más exitosa de este sexenio, a, pues, no sé, nosotros tres que la verdad nos llegaron las iniciativas anoche y las hemos leído durante un par de horas, o sea, tampoco, a eso me refiero con que sí hay que ser serios. Y afortunadamente, pues vienen muchísimos días de discusión, aunque el periodo legislativo termina ya más o menos pronto. Por cierto, con este dato que nos das, le estoy pidiendo aquí a David Gómez, nuestro coordinador de invitados, que lo busque y que nos explique de dónde va a salir el dinero. Es que esa es la pregunta. Porque eso no está en la iniciativa. No, sí está, el fondo... Sí está Bueno, pero vendiendo, no cubre, vendiendo no cubre inmuebles, con lo del ¿no? estimado de lo que haría falta. Exacto. Fondo semilla, y dice. cubriría para un año, me parece, en el mejor de los casos, ¿no? Pero apostarle a las utilidades de las empresas militares, Dios mío. Cuando el Perdón, propio Porque también ministro dijo que quería hacer una necesitaban precisión. Sí, venga, Quería hacer Violeta. una precisión, algo que dijo Paula Sofía, de que el derecho a la vivienda solamente está garantizado para los trabajadores. Eso es falso. La política de vivienda en este país la lleva Sedato. Y hay dos tipos de para garantizar la vivienda. Una es por medio del crédito, por supuesto, de Infonavit. Y otra es para las personas que no tienen acceso a crédito. Está la Comisión Nacional de Vivienda que da subsidios. Entonces, no es verdad que solamente está atado ese derecho al derecho de los trabajadores. Ahora, en esta reforma se toca específicamente los fondos de Infonavit y específicamente para permitirles a los trabajadores acceder a rentar una vivienda y después a adquirirla. Que eso es algo que también, bueno, que no se había hecho por alguna razón. Dice Paula que ya estaba en la Constitución, pues entonces no entiendo cuando compara las reacciones previas y las actuales, pues entonces ¿por qué estaría proponiendo esta reforma? Si ya estaba. En fin, eso es lo que quería decir. Creo que hace falta muchísimo análisis en estas iniciativas y un poquito más de beneficio de la duda para los técnicos que las elaboraron, que no son unos improvisados. No lo dudo y vamos a buscarlos desde luego. Me queda un... Cuando no has leído las tema reformas, electoral, que parece ser el caso de toda la gente que estuvo ahorita con Leo Zuckerman intentando tirarle a Violeta Vázquez acerca de las reformas, quedan exhibidas de esa manera. Y a Zuckerman le es muy sencillo decir, yo creo que lo pensó antes de decirlo y por eso no sacó el sablazo diciendo, pues si el trabajador quiere una mejor pensión, pues que a él se lo quiten. Es lo último que le faltó decir nada más a este tipo. Pero obviamente, él gana millones de pesos, millones de dólares solamente por proteger a los gobiernos anteriores e impulsar a su Xóchitl Gálvez. Sí, cualquiera. ¿No creen, amigos? Pero si se trata de tocar el recurso de los que más tienen, como esas instituciones que solamente despilfarran el dinero, ahí sí tienen que defender con uñas y dientes. Pero vemos como Violeta Vázquez, amigos, le metió tremendo zape a todos ellos para que al menos lean las reformas y después opinen. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.